Damos inicio a un programa más de Impacto de Gloria. Por acá por 89.1 FM Génesis y también transmitiendo por Impacto de Gloria por Facebook. Allí lo pueden ver a los ministros Matías Bogado y Gustavo Barrientos. Buenas noches, chicos. Buenas noches, Diego. Más que buena. Primero era buenas tardes, buenas noches. Vamos Buenas tardes, a incluir los dos, ¿no? Buenas tardes, noches, ¿no? Tardes, noches. A toda la querida audiencia de la 89.1. Tenemos esta alegría de que estamos saliendo al aire nuevamente por nuestra FM. Y bueno, también a la gente que nos sigue por Impacto de Gloria, ¿no? Este canal de Facebook. Y bueno, que justamente fue creado para impartir lo que es la palabra de Dios y compartir lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Acerca de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y bueno, saludo aquí a Matías, que él es el director, ¿no? El productor. Director, Me ganó productor. el puesto. Bueno, está sentado No, en está bien. el trono. Lugares celestiales, dijo. Pero la verdad que estamos agradecidos con Dios por estar nuevamente acá en través del aire 89.1. Hoy estuvo a full el ministro Jesús Rodríguez con Claudio, estuvo ahí. Ah, sí. Estaban instalando todo allá arriba, sabés que están las alturas. Pero gracias a Dios que estamos acá nuevamente. Ellos están más cerca de Dios, me parece, ¿no? Estaba allá y nos dio a entender que Jesús está en las alturas, En las alturas, en ¿no? lo alto. Así que agradecido nuevamente, Diego, acá por esta oportunidad, sinceramente, de estar en el aire a través de la 89 de Radio Génesis. También a nuestros apóstoles, ¿no? Que nos dan este espacio para poder, de alguna forma, traer la palabra del Señor, porque ese es el objetivo, traer la palabra del Señor. Así que agradecido, Diego, por esta oportunidad nuevamente y esperemos que el Señor nos instruya en este tiempo. Así es. Teníamos un tema muy interesante, ¿no? Para poder tratar en esta noche con la querida audiencia, ¿no? Así que Así es. Bueno, para la gente, repetimos, ¿no? Para la gente que nos está viendo en Facebook, que no me ven, pero sí por ahí me pueden escuchar, es porque no hemos contratado el operador todavía, no hemos arreglado. No, ya vamos a hacer, no han hecho número, no han hemos hecho cerrado, no han número. cerrado número. En realidad fue sorpresa de hoy poder transmitir por la radio, porque la radio, como sabía, estaba cortada. Y bueno, acá improvisando, pero gracias al Señor por poder estar aquí. Y también para la radio, que se pueden estar comunicando con nosotros, mandando un mensajito o por ahí por el Facebook también. Y que nos avisen si está saliendo bien. Así es, que nos y estén más que nada por el avisando tema de la ecualización. si y todas esas sale cosas. nítido. Y también el programa por Facebook, cómo está tomando la salida de la transmisión. Y sí, hoy tenemos un tema muy especial, ¿no? Nada más y nada menos como siempre se trata aquí, que es hablar de un mensaje cristocéntrico, ¿no? Y en esta noche queremos hablar justamente de nuestro Señor Jesús, de nuestro Cristo, ¿no? Y con algunas preguntas ahí interesantes que muchas veces nosotros nos hacemos, que a veces no nos hemos hecho y no nos hemos replanteado quién es realmente, ¿no? Amén. Por eso hoy vamos a hablar un poquito de esas herramientas que tal vez nos alejan un poquito de lo que es el convencimiento de nuestro Señor. Amén. De alguna forma son esas herramientas que como que son que nos ciegan o no nos permite avanzar un poco más. Justamente pensaba, ¿no? Acerca de lo que me habías comentado de que íbamos a desarrollar en esta noche y me ponía a analizar el pasaje, ¿no? Que en unos minutos ya va a estar compartiendo ahí Matías. Pero creo que es muy similar la situación y el comportamiento de aquella gente al comportamiento nuestro en nuestros días con respecto a lo que es Jesús, ¿no? Por Así eso está bueno por ahí entender ese pasaje de hoy, lo que estábamos hablando, ¿no? Me gustaría compartirlo en Marcos 6, del 1 al 3. Así los que están en sus casas, si están con sus Biblias, ¿no? Les invitamos a leer esta palabra para que podamos desarrollarla juntos. Amén. Dice la palabra, dice en Marcos 6, dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada y estos milagros que por sus manos son hechas? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judá y de Simeón? ¿No están también aquí con nuestros
sus hermanas y se escandalizaban con él. Amén. Qué tremenda palabra, ¿no? Porque a nosotros, haciendo reflejo de lo que estaba hablando usted, hermana, que cómo hace esa semejanza este día, ¿no? La falta de revelación. Así es. Leía ese pasaje, como te decía, ¿no? Y veía cómo en ese momento, cuando Jesús dice que salió Jesús de allí y vino a su tierra, ¿no? Bien. Sabemos que Jesús nació en Belén, pero sus pagos, como quien dice en este tiempo, sería Nazaret, ¿no? Ahí se crió, ahí desarrolló toda su infancia. Y era un pueblo bastante pequeño, ¿no? Sí, Y era algo así bastante... como... Era conocido por toda la gente, por todos los que estaban ahí. Y vemos que ahí, como leí ahí Matías, dice, y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Tuvo la oportunidad en ese momento el Señor Jesús, y como ya era conocido, tuvo la oportunidad de poder leer las Escrituras, ¿no? Y cuando leyó las Escrituras, dice que muchos al oírle se admiraban. Como que quedaron en shock. Las mismas palabras que ellos dicen, ¿quién es este, no? Este no es el hijo de María, este no es el carpintero, no están sus hermanos aquí con nosotros, ¿no? Fíjense el concepto que aún en ese momento ellos tenían y de qué manera, más allá de que nuestro Señor Jesucristo a esa gente, a su pueblo, a la gente que lo vio criarse, lo vio desde niño, tenían un concepto de la persona que era Jesús como persona. Y había muchas manifestaciones en la palabra porque ellos también conocían la palabra, ¿no? Conocían la palabra, ellos leían el Antiguo Testamento. Dice que fueron a la sinagoga, eso eran lugares para ir a escuchar, aprender. Escuchar y aprender. Y ellos sabían acerca de lo que se había profetizado, de cómo vendría Jesús, quién vendría, mejor dicho, cómo vendría el Salvador, el Mesías, el que ya tanto anhelaban que llegue, ¿no? Y tenía muchas evidencias, algo que le decía yo justamente fuera del programa a Matías, era que ellos tenían muchas evidencias. No era que Dios lo mandó así nomás a su hijo y sin ningún aviso previo. Para eso están los profetas en el Antiguo Testamento que declararon, y con exactitud podríamos decir, como Daniel, ¿no? Cuando dijo que iban a nacer en tal lugar, que iban a nacer de una forma sobrenatural, que iba a traer libertad a los cautivos, lo decía Isaías. Es decir, el Señor, nuestro Dios, dijo, bueno, yo les voy a ir avisando quién va a ser mi hijo, quién va a ser el que va a ocupar el lugar de toda esta gente pecadora. Y aún así, ahora, porque si usted, la persona que está escuchándonos del otro lado, se pone a analizar, ¿no? Y se pone a leer un poquito las Escrituras y el pasaje anterior a este, en San Marcos capítulo 5, vemos que Jesús ya venía haciendo milagros. Él ya venía desarrollando su ministerio. Había sanado, a la hija de Jairo y había hecho otros milagros que ya eran de ¿cómo se dice? Público conocimiento. Y aún así ellos tenían ahí. ¿Qué más pruebas querían de que el que estaba ahí, que había venido y había nacido de una forma que no era natural, que venía haciendo milagros y que su propia familia también lo vio crecer junto a ellos y sabían que él no había cometido pecado? Y sin embargo no querían reconocer, porque en cierta manera podríamos decir Dios se estaba revelando a través de su hijo y aún así ellos no querían reconocer. La incredulidad estaba tan dura en su corazón de que no querían reconocer que quien estaba ahí era aquel del cual las Escrituras estaban hablando y que Jesús mismo se estaba manifestando al leer el pasaje. Fíjense que creo que Mateo capítulo 4 es donde él dice el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿no? Y bueno, ahí vemos cómo Jesús en cierta manera predicó a Jesús, ¿no? Podríamos decir que Cristo predicó a Cristo, porque la gente necesitaba saber que Él era el Mesías, que Él era el único camino al Padre. Y bueno, la gente tomó esa iniciativa, podríamos decir, ese comportamiento, al igual que hoy la gente que vos le presentás a Jesús, tenemos todavía muchas más evidencias a través de la palabra y les tratás de explicar de qué manera la palabra de Dios fue
como entrelazando cada uno de los libros para que todo, obviamente escrito por el Espíritu Santo, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo, para que demuestre de que el Jesús que nosotros predicamos es el Hijo de Dios, y aún así la gente prefiere, podríamos decir, inclinarse por su conocimiento, su incredulidad, y no querer dar el brazo a torcer, ¿no? Como quien dice, y no reconocer de que Jesús es el único que puede salvar nuestra vida. Qué interesante. Pensaba un poco lo que está comentando Gustavo, y acerca de este Jesús siempre se supo, o de este Cristo, de este Salvador, siempre se supo, porque en el Antiguo, como decir, los profetas anunciaron, hablaron de él, aunque no tenía nombre, porque no se sabía. Hoy nosotros pasamos algo similar, ¿no? Hoy sabemos quién es, con nombre, y si se quiere hasta apellido, y también muchas veces sabemos que es el Hijo de Dios, pero interesante, como hablábamos anteriormente, un poquito fuera de aire con Matías, que hasta que a veces no comprendemos el peso que eso tiene, o la revelación de ese Cristo como Hijo y Salvador y Redentor de nosotros, ¿no? Y siempre los judíos creían en ese Mesías, en ese Salvador, si bien no tenía nombre, y ahora nosotros creemos, muchas veces antes de llegar al camino, ¿no? O que el Señor nos traiga aquí, sabíamos de Jesús, de ese Jesús, pero como que de oídas te había oído, ¿no? Son situaciones similares igual, ¿no? Está bueno porque nos trae como la revelación ahí cuando dice que rompió los velos. El velo se rompió. El velo se rasgó. Y ahí nos da a entender un poquito que ya no venía un conocimiento que cualquier persona podía obtener de lo que era la escritura, porque antes también estaban las escrituras. Sí, tenían las escrituras justamente, y yo creo que no fue casualidad que el Señor Jesús abrió justamente ese pasaje. No nos olvidemos, bueno, por la gente que no conoce, que en la antigüedad no era un libro como este, sino era un rollo. Sí, y él empezó a desenvolver el rollo hasta que llegó al pasaje en el cual hablaba claramente. Es decir, en pocas palabras, es como cuando nosotros a veces, en una suposición, no un juego, cuando jugamos a las adivinanzas, ¿no? Y vos empezás a dar pistas. Imagínense, Dios, es como que si dijera una persona, mirá, va a llegar un pariente a la terminal. Y necesito que vos lo atiendas en tu casa. Y te empieza a dar las pistas, porque vos nunca lo viste. Y bueno, esta persona mide 2 metros, viene vestido de negro, va a llegar vestido de negro. La descripción. Sí, descripciones, cosa de que vos no te confundas con otras personas. Sí. Así fue la descripción que Dios hizo acerca de Jesús. Y la gente sabía, tenía conocimiento de las escrituras, como decía Matías, que se acercaba a la sinagoga justamente para aprender más acerca de las revelaciones de Dios. Y como hablábamos hoy, que nadie pensaba que de esa tierra iban a nacer. Claro, de allí, de ese pueblito, de ese lugar, y muchas de los mensajes de Jesús era para el pueblo judío, porque, a ver, ¿qué otra gente sabía más que, digamos, que decir que el Hijo del Hombre? Eso solamente estaba escrito, era un acceso a los judíos, ¿no? Y así muchas cosas que solamente eran para el pueblo judío. Eso primero se reveló para su pueblo, para su gente. Después era sabido ya, porque estaba escrito, ¿no?, que iba a ser el Salvador, iba a conciliar, traer paz entre todos los pueblos, pero él se reveló para los judíos, para que ellos sepan que él era el Mesías prometido, ¿no? Incluso, aunque perdón que no le debemos dejar de hablar. Acá en el micrófono. Ya le vamos a dar la oportunidad. Yo termino acá y queda todo el programa para eso. No, me llama mucho la atención, y esto siempre lo digo, ¿no? La otra vez cuando tuve la oportunidad de compartir un pasaje, decía que la gente misma, con sus propias palabras, estaban tratando de buscar una explicación a lo que ya estaba delante de ellos, porque dice, ¿de dónde sacó este hombre todo esto? ¿Cómo pudo conseguir tanta sabiduría? Porque ellos sabían de que Jesús no aprendió enseñado por un rabino. ¿De dónde sacó el poder para hacer milagros que hace? Es decir, ellos mismos estaban diciendo que él hacía milagros. Y afirmando. Y afirmando. ¿Te das cuenta cómo ellos, aún teniendo todo ya descubierto, podríamos decir, como decíamos, el velo? Sí, porque había sabiduría. Ya se le estaba revelando el conocimiento, y el mal inclusive le mostraba el poder. Y aún así estaban como ciegos, te decía.
Sí, yo puedo pensar, ¿no? Cada uno tiene su manera de analizar las cosas, pero yo creo que el mismo pecado o todo esto es un tema de moral, porque sabía que ellos iban a ser confrontados en ese tema, pero también espiritual. No querían reconocer, a causa del pecado, que quien estaba ahí era el Santo, el Hijo de Dios, ¿no? Y la gente creo que en este tiempo se comporta de la misma manera, porque cuando Jesús viene y viene a nuestras vidas, lo primero que hace es como reflejar en un espejo todo lo malo, Sí. para que nosotros veamos, mirá, esto está mal en vos. Está bueno porque ellos reconocen, como que decía uno, Las cualidades que él hacía, claro, el milagro, las claro. acciones de él, pero no lo reconocían como el Mesías, realmente, ¿no? Incluso, mirá, la forma despectiva, porque en el versículo 3 dice, ¿no es este el carpintero, Sí. el hijo de María? Sí, sí. Como diciendo que era un bastardo, porque en ese tiempo la gente Sí. Sabía. se lo reconocía por descendencia del padre. Ah, Por sí. eso Jesús le dijo, Simón, hijo de Jonás. Y después los mismos discípulos, otros discípulos también, ¿hijo de quién? Del padre, siempre por el linaje del padre. En este caso, dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Es decir, como que no tenía padre, ¿eh? Sos un bastardo, como dice, despreciando lo que estaba delante de ellos, ¿eh? ¿Te das cuenta cómo en esa sociedad, más allá de que tenían todas las evidencias posibles, había y por haber, ellos querían plantarse en su ideología y en sus pensamientos y en su forma de ver las cosas. A pesar de que nosotros podemos ver acá en este pasaje, poner la actitud de las personas que habían en ese entonces, y que es cierto que en este tiempo por ahí podemos hacer reflejo con lo que está pasando hoy en día, Sí. que pueden tener las personas el conocimiento, pero no quieren ir más allá de ese conocimiento. ¿Quién cree usted ya aprovechando este momento, quién es Jesús para ustedes? Para mí es la persona más maravillosa que ha llegado a mi vida. Me demostró su amor, me mostró el camino y me demostró de qué manera Dios me ha amado, ¿no? Y creo que mucha gente tal vez no lo quiere reconocer de esa manera. Y hasta incluso lo ven como un impedimento a hacer las cosas que ellos vienen haciendo. Iba a decir una amenaza. Sí, una amenaza justamente. Fíjense que el pueblo, los fariseos lo veían de esa manera. Por eso a ellos no les agradaba lo que Jesús decía, porque era una amenaza, porque los confrontaba con lo que ellos estaban haciendo, con lo que ellos pensaban, con lo que ellos negaban. Por eso la gente hoy en estos días también lo ven como... Yo hablaba con alguien justamente, y digo Dios viene a esto, cuando llega a nosotros, demanda un cambio que es inevitable. Si mentías, ya no mientes más. Si decías malas palabras, ya no lo dices más. No porque alguien te obligue, simplemente porque Dios, el Espíritu Santo, obra en nosotros y nosotros queremos agradarle y desechamos eso. Sí. Y ese cambio también si vos tomabas, ya no tomabas, si fumabas, ya no querés. Y vas luchando y te va ayudando a dejar esas cosas, ¿no? Y lo demás que te ofrece, el mundo siempre es rápido y no te demanda nada. Dios sí, y te confronta, y por eso, como decía, sabiendo que lo que estaba viendo era bueno, y de todos modos no lo aceptás, no lo querés tomar. Es como que siempre buscan pero te voy a decir, una salida fácil. Ajá, para no refrenar esa vieja vida que a veces nosotros, claro, la gente está tan apegada en este mundo, te voy a decir. Es que lo que pasa también en ese tiempo pasaba y pasa en estos tiempos es que la popularidad justamente hace que la gente te rechace. A Jesús lo rechazaron justamente cuando comenzó a ser popular por las cosas, por las verdades que decía. Sí. En nuestra familia, no sé, alguno de ustedes lo habrá experimentado, eso sí. Cuando yo comencé a venir a la iglesia, cuando el Señor vino a mi vida y comencé a asistir a la iglesia, de las reuniones, yo noté el distanciamiento que ellos tenían conmigo, siendo que yo vivía en una casa que eran todos tíos míos, pero incluso una persona
que fue mi abuela la que me crió ella también. Es como que no le gustó No. y no aceptó lo que yo había creído, ¿no? Y creo. Y lo pasa lo mismo, por eso el Señor dijo, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Cuando vos en tu barrio, ¿no? Comenzás a asistir a la iglesia, ya te empiezan a mirar de otra manera. Pero tampoco te quieren creer de que el cambio que se está produciendo en tu vida es justamente por el poder del Espíritu Santo. Y ven ¿no? el cambio, pero aún así no lo quieren reconocer. Y siempre está ese dedo señalador, tiene Sí. muchos años, quizás, o, sí, pero... Te la mandás de santo y allá, vas a la iglesia sí. y todo eso. Siempre está, ¿no? Pero sabemos que también es en obrar de, como decía, del pecado que está en la otra persona, de ver lo malo, y que siempre trae a memorias, ¿no? Pero justamente en mi familia también pasó también lo mismo, mucho tiempo, y sabiendo que han visto cambios en la persona, pero y al pueblo judío le pasaba igual. Por ¿no? eso el concepto es eso Y más allá que sabiendo, porque Nicodemo, como hablábamos, solamente dice las cosas que vos haces pueden venir solamente de Dios, pueden venir de lo alto, le dice. O sea, lo reconoce, que solamente de otra manera no podía venir. Más adelante dice que él sí se convierte y lo sigue a Jesús, ¿no? Pero le pidió, tienes que nacer de nuevo. Y ese es el... Y ahí está el el kit de la punto, cuestión, porque mucha gente no quiere nacer de nuevo. No. Quiere dejar su costumbre que tienen. Como que hay algo claro, es como decía, ya tenés que dejar de mentir, tenés que dejar... Es que igual, lo que yo digo, y ellos tal vez no lo entienden, ¿no? A lo mejor tampoco, creo que eso, como decía vos, Diego, es que todo eso lo va a ir generando el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿no? Y hay gente que no le da la importancia a Dios, no le da el lugar a Dios, a nuestro Señor, al Espíritu Santo, para que Él pueda seguir obrando en nuestra vida. Buen punto. Puede hacer el cambio, ¿no? Buen punto, porque hay, como podemos hablar de dos, una cosa es creer y otra cosa es amar y querer ser y conocerle a Dios. Y agradarle, ¿no? Para querer agradarle. Porque uno puede profesar, sí, yo creo en Dios, creo en Jesús, pero siempre a mi manera, a mi modo, sin... Era una de las cosas que yo decía cuando me hablaban de Dios, ¿viste? Yo decía, no, yo creo en Dios a mi manera. Y lo siento así porque lo veo así, era mi versión, digamos, de las cosas, y inclusive era mi juicio, esto estaba bien y esto según yo. Y viene Dios cuando realmente le damos lugar y empezamos a entender y nos devuelve a todos, nos saca, nos desbarata y empieza a imponer que es un proceso que va golpeando. Por eso digo, siempre Dios demanda ese cambio porque Él nos quiere ir formando, que siempre es para bien, para mejor. Pero desde lo mínimo siempre va cambiando nuestra manera de pensar, ¿no? O de ver las cosas, ¿no? Qué interesante está ese punto, porque son rasgos tal vez del no creer, ¿no? La incredulidad. Sí, justamente podríamos decir que... Yo noté acá en estos puntos, noté que cómo se manifiesta esa incredulidad. ¿Amén? Dice, en la duda, en la falta de fe y rechazo. ¿Qué podrían decir de eso? Esos 3 puntos están marcados muy como notablemente, podríamos decir, en este pasaje que leímos. Podríamos decir dudaron de quien estaba delante de ellos, no lo supieron valorar como lo que nuestro Señor Jesucristo manifestaba ser. A causa de eso, justamente la falta de fe es justamente el producto de lo que produce la duda, ¿no? Sí. Y el rechazo que tuvieron ellos, ¿no? Porque todas las palabras que ellos declararon estaban diciendo, en síntesis, sí, nosotros vemos todo lo que hiciste, aparentemente todo la descripción que hay en el Antiguo Testamento acerca del Mesías se cumplen en vos, pero aún así te rechazamos, no queremos saber nada con vos.
en simples palabras, eso le estaban diciendo a Jesús. Y sí, acá dice en el versículo 5, y no pudo hacer allí ningún milagro. Sí, La incredulidad era tan fuerte en ese entonces, ¿no? Es más, lo quisieron tirar exactamente. y el Señor le dice, no es mi hora, y lo dejan, ¿no? O el rechazo que hubo que tirarlo por barranco. Sí. O sea, no era que solamente dijeron y se dieron Quisieron- la vuelta, no, lo sacaron, lo llevaron a... si se puede Quisieron decir, deshacerse de las pruebas, Sí. en pocas palabras, ¿no? ¿no? Fue fuerte el rechazo realmente. Y yo comentaba un poco, quizá ahora nosotros se nos hace un poco más, hablando un tiempo ahora y comparando el choque que fue Jesús presentarse como el Mesías, como el Cristo, si bien estaba prometido, como decíamos antes, pero revelarse en esa sociedad fue un golpe fuertísimo. Sí. Hoy se puede saber con nombre quién es, que es el Hijo, pero ya estamos con el diario de Oye, ¿no? claro, es decir, nosotros la tenemos más fácil. Como más fácil. Sí. Pero para las sociedades y así mismo Y aún nos así, cuesta, entonces en ese entonces era prácticamente inminente y creo que Jesús del primero, no solamente cuando sabía que iba a llegar su hora, sino en el momento que él tenía que decir quién era una decisión súper difícil, ¿no? Pero a la misma vez, yo pienso que la gente, bueno, no sé, como decías vos, ahora tenemos todo. Ya no necesitamos otra cosa nada más que decir, mirá, Jesús vino, sufrió por nosotros, fue a la cruz del Calvario, ocupó nuestro lugar en ese lugar para liberarnos de la maldad del pecado y alcanzar la salvación. Ellos tenían la esperanza de un Mesías que los salvase, ¿no? Pero no de la forma que ellos interpretaban lo que era la salvación. Sí. Por eso lo rechazaron también. A veces la gente se hace un preconcepto acerca de X temas. Supongamos cuando yo no conocía al Señor, tenía, ¿cómo se dice?, versiones por parte de mis parientes de que si asistía a una iglesia evangélica iba a terminar loco, me decían. Las palabras son una locura ese lugar, decían, ¿no? Sí. Y tenía ese preconcepto. Y siempre lo he contado acá, cada vez que he tenido oportunidades, que cuando pasaba por acá, le llamaba la atención, ¿no? Ahí en el salón antiguo, miraban de alguna forma para ver qué es lo que hacían, si era verdad lo que sucedía, todas esas cosas. Sin embargo, nada que ver, ¿no? Y ellos tenían ese preconcepto, ¿no? Acerca de Sí. cómo sería el Mesías, de cómo vendría el Mesías, más allá que, como lo dije al principio, ¿no? Todas las evidencias estaban en el Antiguo Testamento de cómo vendría, el lugar exacto, la fecha exacta, dónde iban a ser, cómo iban a ser, qué es lo que iba a hacer, de qué manera iba a ser su vida. Y aún así, no quisieron aceptarlo. Así que hoy en día tenemos la revelación más pura, más... O sea, todo servió, como decía hoy, ¿no? Sí, Y que es cierto que para el hombre es locura, eso es muy cierto porque, ¿no? Tenemos que dejar muchas cosas, muchas condiciones en nuestras vidas para seguir las escrituras, lo que Dios ya está diciendo. Mirá, estaba leyendo acá mientras usted nos decía eso, dice en Corintios, 1 Corintios 2, 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso le dice Nicodemo Jesús que es necesario nacer de nuevo, porque las cosas de la carne es de la carne y lo del espíritu es del espíritu, ¿no? sí. Entonces, qué interesante ese nacimiento espiritual que viene para nosotros cuando conocemos la verdad. Como dice, y nos decía, ¿no? Tenemos todo servido porque tenemos la palabra, la escritura y el Espíritu Santo, sobre todo. Sí, porque Sobre antes todo normalmente eso. había Sobre todas las cierta, cosas del como una Espíritu limitación de lo que era la palabra de una revelación. A pesar de que después de Jesús ya tenemos todo revelado, todo lo que Él hizo, ¿no? Las proezas que hizo, tenemos todo Sí, tenemos el revelado. Apocalipsis, o sea, ya tenemos hasta el final. Hasta el final. hasta el Acá final. está todo terminado. revelado, ¿no? Todo. Está simple. Y aún así el hombre está acegado. Por eso le decía a Nicodemo
que tenía que nacer de nuevo. Sí. En pocas palabras, si lo traemos al vocabulario tecnológico, tenés que ponerte otro chip, ¿no? Cambiar el chip, como que dicen en este tiempo. Ya no sirve más. Interesantísimo, ¿no? Tenés que cambiar el chip, nada, ponerle más memoria porque Sí, te entra sí. algo nuevo. Porque ya. Formatear. Reformateé y empecé porque le dije. Pero está bueno porque, ¿sabe qué? Porque ahí sabemos que en este tiempo aparece el cartelito ese que te dice virus. Ah, sí, sí. Y ese es el Espíritu Santo que ahí. en este tiempo palpita, porque vos fíjate que se está hablando mucho de los fines de los tiempos. Y eso está bueno, porque es importante tener conocimiento, pero es más importante tener la intimidad, ¿no? De conocer al dueño de ese conocimiento. Por eso dice la palabra, dice el principio de la sabiduría es el temor al Señor. No el temor de temerlo o tener ese miedo, ¿viste? Sino de... La reverencia, respeto, saber de que tenemos a Dios y hay una de las cosas lindas que Dios nos dice en su palabra es que nos invita a conocerlo, ¿no? A saber quién es Él, no solamente desde un punto de vista, sino de varios puntos de vista para que veamos que así como Él es amor, también es fuego consumidor. Nosotros, como dije una vez, conocemos a veces simplemente al Cordero, pero no conocemos al León, en nuestro Señor, ¿no? Y ese justamente por nuestra incredulidad. El pueblo de Israel, por su incredulidad, padeció lo que padeció, sufrió, pero mucha gente que aceptó a Jesucristo, que lo reconoció como el Salvador, aún en este tiempo, ¿no? Gente que uno se pone a pensar, mirá, y le apean en el chat y dice, mirá, ¿quién iba a pensar que ahora es evangélico, ¿no? Sabiendo la vida que tenía. ¿Pero por qué? Sí. Porque aceptó lo que Jesús vino a ofrecer a esa persona, en sí, a la sociedad, a la humanidad. Es verdad que muchos se van a perder, pero también muchos van a alcanzar la salvación, ¿no? Su palabra lo dice, ¿no? La oportunidad, decía un pastor anterior, la oportunidad está. La tomas o la dejas. Sí. Hoy tenemos cuando uno no decide creer. Y es cierto, viene un rechazo, la gente hoy en día rechaza eso, ¿viste? Y ese era el pasaje que yo les había enviado, ¿viste? De cuando Jesús va al endemoniado de Gadareno, ¿viste? Jesús le saca el demonio, lo echa a los cerdos, pero a la vez también como que se le quita algo, también un beneficio a la gente, porque estamos viendo la carne ahí, como los cerdos van y se tiran, ¿no? Pero la gente también, después viene el rechazo. Sí. Ahí cuando se le quita, como que la gente, no sé. No, porque ellos veían lo material, veían la pérdida en lo material, pero no sabían que por otro lado estaban ganando en lo espiritual, ¿no? El único que quería ir con Jesús era el endemoniado que ahora era libre, que el Señor le dice no. Y lo manda como un evangelista ahí a su pueblo. Acá nomás y habla de... Y prepara inclusive, ¿no? Sí, prepara el tiempo que él después vuelve. Después vuelve Jesús y pudo hacer grandes cosas también. Y ahí nos habla también, ¿no? Porque esa persona cautiva, presa, ¿no? Cuando deseaba ir tras Jesús y seguirlo y seguir aprendiendo, y así cuando nosotros sentimos esa libertad, cuando vemos, también queremos seguirlo a Jesús, conocerle, ¿no? Aprender más de la palabra, de la escritura, qué es lo que nos dice, qué es lo que nos enseña, ¿no? Porque si uno dice, quiero hacer la voluntad de Dios, en la palabra está la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué promesas hay, no? Por ahí me río, siempre escuché a alguien que decía, me acuesto a dormir a ver si sueño lo que el Señor quiere que haga. Tener la palabra de Dios para que te intereses en saber qué es lo que Dios quiere, y sin embargo, la gente prefiere dormir, ¿no? Y que todo más fácil, ni siquiera leer las escrituras. Y estudiarlas, meditarlas en ella, ¿no? Sí, dice que escudriñó porque en ella, creemos que en ella hay vida. Sí. Así que hay beneficios, grandes beneficios en ella. Es justamente eso, tenemos muchos beneficios de parte de Dios, ¿no? A través de su palabra, ¿no? Porque vemos de qué manera Dios nos bendice. Y no digo que
bendición es sinónimo de que estamos bien con Dios, sino que también vamos a pasar por situaciones que no nos gusten, pero a la misma vez vamos a saber de que Dios está con nosotros igual, ¿no? Esa es la fe que nos mueve, Sí. Y que nos afirma nuestro Señor Jesucristo. Más allá de la situación por la que podamos estar pasando, entender de que la soberanía de Dios está por sobre todas las cosas. Sí, la palabra, viste que la palabra dice que en el mundo habría aflicciones, pero también que estemos tranquilos, Sí. porque ella había vencido. Puede ser que en la incredulidad, ¿no?, se nos acorte ciertos beneficios. Yo con él lo tengo cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, ¿no? Por no creer, a pesar de que Dios le estaba dando los beneficios, lo que era el maná en ese entonces. Yo también la había, mira, acá dice en el versículo 3 de Hebreos 3, en el 11. Dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Ves? Después de que Dios le mostraba todo, le daba los beneficios, no solamente a ellos, sino a la descendencia, a sus padres también, le daba el sustento, todo eso como que, mira, dice acá, siempre andaban, en el 10, versículo 10, siempre andaban vagando en su corazón. Sí. Esa incredulidad puede ser que refrene los propósitos que Dios tiene para nosotros, ¿no? A futuro, te voy a decir. Sí, yo creo que sí. Es decir, nosotros vemos, como le decía ahí, no solamente es ahí, sino también hay algo que hablabas vos acerca de Jesús cuando le dijo que, por lo tanto, a causa de la incredulidad, Sí. ellos no recibieron milagros, ¿no? O muchos Sí. milagros. Sí. Frena el obrar, porque justamente lo que le agrada a Dios es nuestra fe. Claro, sí. Como dice, la fe montaña. El Señor. Y si hay algo que nos beneficia es que hemos creído sin haber visto, ¿no? Sí. Simplemente por fe. Y como dice la palabra, la fe es don de Dios, es algo que hasta Él nos dio para que nosotros podamos creer. Bueno, vamos, la mujer, ¿no?, que tuvo flujo de sangre, ella fue y ella por su fe tocó y fue sana. La fe mueve la mano de Dios, ¿no? Y eso, y lo contrario es la incredulidad, ¿no?, que no lo frena el obrar de Dios. También, por eso está bueno. Así que la fe tiene mucho que ver en ese sentido. Ellos pueden atacar también unas consecuencias de la incredulidad. Como primer punto, nos separa de Dios. ¿Qué podría decir eso? Y que la verdad van a decir, no, si nosotros no creemos, entonces es obvio que nos separa de Dios. ¿Por qué? Porque no creemos a alguien de que haya puesto a su hijo en nuestro lugar, ¿no? Es que sin fe, Sin fe es imposible. Es imposible agradar a Dios, dice su palabra. Es imposible agradarle, y eso no aparta, como nos dice, nos separa y nos hace hasta inclusive ahí donde entra la altivez del hombre, ¿no?, a creerse autosuficiente, independiente, que es todo por nuestros logros, y después lo que desde el origen que viene eso, ¿no? Sí. Eso está bueno porque eso es lo que hablamos hace un tiempo en el programa, los distintos tipos de fe, ¿no? Que la fe también está puesta también en lo natural, en creer en algo, Sí. ¿Viste? Lo que herramienta que también el enemigo puede usar. Justamente, a veces muchos depositan su fe en algo que no viene de Dios, y aún así ellos tienen esa fe natural, como decíamos, pero no va a traer muchos beneficios como la que nosotros depositamos en nuestro Señor. El solo hecho de creer, ¿no? Tener esa fe de que vino una persona, ofreció su vida, murió en la cruz del Calvario para darnos salvación. ¿Qué beneficios tenemos nosotros? Primeramente, la salvación. Segundo, un montón de beneficios que vienen complementados con esa salvación. Sí. ¿No? El saber de que tenemos una nueva familia es un beneficio. El saber de que vamos a lograr cosas buenas en Dios, siempre y cuando nuestra fe esté depositada en Él y en todo lo que hay en su palabra, son beneficios, ¿no? Y la palabra de Dios nos dice, nos habla de todos los beneficios que tienen aquellos a los que le han creído a Dios. Está bueno este tiempo, más en este tiempo, los beneficios que podemos
ver que se le hace falta, ¿no?, a la gente, a la generación hoy en día, la paz, el gozo. Exactamente, sí. Fruto del Espíritu. Ahora, último tiempo, un caso de adolescentes con crisis de pánico y eso viene arraigado más allá del desconocimiento de Dios, también, como decía, cómo le hace falta tener esa certeza, esa seguridad, porque están poniendo por ahí en los juegos o cosas que ven, y son criaturas de 12, 13 años, ¿cómo pueden llegar a tener, o sea, por ahí eran mantenerlo en personas que, bueno, estaban pasando por momentos críticos de enfermedad o crisis económica, pero hoy con criaturas, ¿cómo puede llegar a hacer cierto tema? Bueno, porque claro, viste que hay un espacio que ellos necesitan también, bueno, yendo a ese punto de lo que la necesidad también de más que nada lo de la calle, te voy a decir, para poder entender un poquito. Para tapar esa necesidad, claro, se inclinan a las adicciones, el alcohol. Buscan la satisfacción en otras cosas, justamente cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, ¿no? Bueno, esa persona que los chicos, sobre todo en este tiempo, se han sentido atraído, o podríamos decir el sistema, el nuevo sistema en este mundo, tiene sus estrategias, ¿no?, para sacarlos y lograr en ellos lo que son ahora, ¿no?, que jóvenes que no tienen un rumbo fijo, que no tienen expectativas, que no tienen objetivos, proyectos, planes, nada de eso. Simplemente todo este tema de lo que es ahora el tema del celular, las redes, los medios de comunicación, ellos buscan lo más, es decir, les llama la atención, ¿no? Y como que se desvían, o mejor dicho, la iglesia en sí tendría que buscar la forma, y está buscando, ¿no?, de diferentes formas, en diferentes lugares, busca la forma de atraer o sacarlos de ese consumismo que tienen los jóvenes hacia lo que es la tecnología, ¿no? Yo sé que estas las herramientas, estas lo que son las redes sociales y todo eso, son formas también de poder llegar, qué sé yo, a un teléfono, ¿no?, en medio de las redes sociales, pero también de qué forma sería mejor que estar ahí, reflejar a Cristo, como hoy hablábamos lo primero, porque ellos están de alguna forma, sinceramente, como que olfateando, ¿no? Perciben ellos de qué clase de persona está tratando, porque anteriormente, como decía, podríamos ser algún tipo de persona antes, pues malo, no sé, ¿viste? Y hoy en día ven a una nueva persona y vos le podés decir, voy a la iglesia, estoy buscando al Señor, y la gente percibe ese lado, ¿no? Qué mejor importancia de ser luz, como dice. Estos tiempos, el enemigo, ¿no?, pone muchas cosas porque cuando se cree o se entiende o tilda de que esto es por ahí antiguo o es de viejos, ¿no? Porque mi abuelita era que decía de Jesús. Sabemos que Jesús, la palabra de Dios, trasciende estos tiempos y que está para todos. Y él pone esa estrategia porque lo es, no, eso es antiquísimo, o yo no siento nada. Pero la fe, como voy a volver porque me quedé con este punto interesante, por ahí no se trata de sentir o no, creo que lo compartíamos anterior, sino justamente es eso, es creer, muchas veces sin ver, sin sentir, simplemente creer a la palabra de Dios y que existe Dios. Y eso es lo que Dios va a honrar, la fe. No necesariamente es decir, bueno, sí, aquí como no decimos, estaba la presencia, el fuego, pero por ahí hay muchas personas que quizás no lo pueden sentir de tal manera igual, pero creen, tienen fe y Dios obra, ¿no? Por eso, porque justamente honra esa fe. Está bueno eso porque, viste, o sea, la fe tiene muchos puntos para hablar, pero hablando de eso de lo antiguo, que es cierto, mucha gente piensa que es anticuado, es por ese sentido que vos tenés que abandonar muchas cosas, ¿no? Y bueno, anticuado te largan porque por el lado de religiosidad que tal vez ellos conocen, o como lo decía usted, que por su voz prejuicio, ¿no? Que decían pero la palabra dice, ¿no?, que no conforme a este mundo, sino que vayamos renovando nuestro pensamiento para este siglo, ¿no? Para buscar, como dice por ahí, estrategias, llevarlo con nuevo léxico, de otra manera, sin
se puede distorsionar el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación Sí. y de cambio que hay en Él, ¿no? Y justamente para que no se produzca lo que se produjo en ese tiempo, ¿no? Con Jesús. El rechazo, como decía vos, la duda, a causa no del desconocimiento. Hoy en día la gente no puede decir que no conoce de Dios. Hoy en día se ha predicado, y más ahora con el tema de la tecnología, puede llegar la palabra de Dios de diferentes formas, aunque no lo quiera la persona, ¿no? Porque por ahí a lo mejor estás mirando un video y te parece que se lleva el spot publicitario de un versículo bíblico o una Biblia que te venden o un pasaje especial y lo mismo a través de las redes se está predicando mucho también, se está usando, se está más allá de que uno lo ve desde el punto de vista negativo, lo que es las redes sociales, pero a la misma vez es un beneficio también para que la palabra de Dios pueda ser propagada, ¿no? En todos los lugares y en cada uno de los rincones. Está bueno porque llega, sí o sí llega. Llega, La palabra dice que jamás llega vacía, ¿no? Sí. Así que de alguna forma está trabajando, aunque por ahí, es cierto, yo he escuchado gente que, vos decís que, y ellos mismos lo dicen, no creo yo en eso, en religioso, ¿viste? Sí. Y sin embargo cuando están hablando te pasan, te hablan así y te dicen algo revelado a la palabra, así vos decís, la palabra está ahí adentro, pero más que ellos no lo quieren asimilar. Y ahí está eso como que estábamos hablando acá. A Jesús, cuando Jesús fue y entregó el mensaje y le mostró obras, ¿no? Sí. Le mostró Ya venía milagros. mostrando. Y ellos decidieron ponerle los peros, te voy a decir. Las piedritas ahí, ¿no? Esperá, porque si no, nos va a quitar condición a nosotros. Tenemos que sacar tantas cosas, ¿viste? Y también porque ellos tenían, como dice, ya formado volvemos a ese tema, el punto inicial, ¿no? Ya formado el Mesías, el Salvador que ellos estaban esperando. Claro, ¿no? es como La idea de una imagen se ve. Sí, porque viste más adelante, creo que cuando Jesús iba a un pueblo y ellos esperaban un rey que venía con gran gloria, ¿no? Y él venía con un burrito. Un guerrero. Y él venía arriba de un burrito. Imagínate la decepción que habrán tenido esa gente que se hicieron como quien dice la película, ¿no? Sí. Diciendo, viene nuestro Salvador, seguramente va a venir montado en un corcel con espada, capa y todas esas cosas que uno puede imaginarse, ¿no? Sin embargo, él vino de la forma más humilde para demostrar de que ese no era el camino que él estaba ofreciendo, ¿no? Y él no venía a cumplir su expectativa. Así que ahí está el punto. Claro, la gente cree que Dios viene exclusivamente a satisfacer sus necesidades. Así es. Y ahí está el error. Entonces, por eso hay gente que viene a la iglesia y no dura en la iglesia. Porque se hicieron una imagen en su cabeza diciendo, bueno, Dios, ahora voy a la iglesia, seguramente todos mis problemas van a desaparecer, Sí. Seguramente Dios me va a bendecir. Y hay que tener mucho cuidado con ese tema, ¿no? Porque también por ahí en la iglesia se malinforma, ¿no? Hay doble responsabilidad, Sí. ¿no? Una es por ahí porque la gente... O se lo presenta mal a presenta mal. Ya viene la gente con una idea y se lo presenta de otra y después resulta Salen que la gente decepcionados. se decepciona o demanda ciertas cosas que por ahí lo utilizaron como carnada para traerlo. Claro, sí. Que gente después te demanda eso, ¿no? Como Sí. decir que se termina tu problema, que se termina esto, que Dios te va a recontra bendecir en todo lo material. Y cuando Dios comienza a operar de otra manera, donde la gente dice, no, esto no era lo que o lo que me dijeron, porque nos hicimos o nos vendieron algo que no es lo que la palabra en sí demanda o nos dice, ¿no? Y pasa mucho en estos tiempos, porque como nos dice, la gente por eso no dura, porque después Sí. se decepciona de algún modo. Sí, bien, ¿No? como que la palabra misma te confronta y rompe tu expectativa. Sí. Sí. Y no ha pasado, mira, yo hablo de mi parte también. Yo llegué de una manera y bueno, marchaba todo en orden, pero cuando vas al conocimiento de la palabra, comienza a trabajarte de acá, de allá, a bombardearte de todos lados y te encontrás en un apriete por ahí. Y bueno, ahí está creo que la decisión de nosotros, si seguimos de creerle a Dios o si, bueno, no, yo no quiero el cambio, quiero seguir como yo Como vivía. como antes, ¿no? vivía Sí. o a medias, como sea, de ese tibio caliente, ¿no? Tibio frío. Porque están eso también, ¿no? Que por ahí creo, no creo, hoy estoy muy mal, vengo, no, pero
es también una decisión nuestra siempre de cuándo queremos conocer de Dios. Sí, lo que pasaba justamente, por eso te digo, la gran decepción que habrá tenido esa gente, ¿no? Lo conocieron a Jesús desde que nació, ¿no? Porque se crió ahí y todo ese tipo de cosas. Lo vieron que empezó a enseñar porque estaba en la sinagoga leyendo las escrituras y enseñando. Pero cuando les dijo lo que él, como decía Matías, cuando él se reveló a esa gente diciendo quién era verdaderamente, ellos ahí comenzaron a decir, no, pero me parece que me vendieron otro producto, ¿no? Como dicen, gato por libre. Esto no era lo que yo esperaba, ¿no? Si yo tengo entendido que el Mesías no viene de esa forma, Sí. ¿no? Si este es el hijo de María. Y así a veces la gente también la gente no quiere reconocer que primeramente para que Jesús pueda de alguna forma producir ese cambio en tu vida, tenés que arrepentirte de todas las cosas que venís haciendo. ¿Eh? Porque lo primero que exige el Señor es que nos volvamos. Arrepentimiento justamente significa volver en sentido opuesto a como venías caminando. En tus actitudes, en tu forma de comportarte, en tus pensamientos, en tu vocabulario. Sí. Todo eso genera, o mejor dicho, reclama Dios de que nosotros tengamos, ¿cómo se puede decir? Ese cambio para poder agradarle a Él. ¿Nosotros queremos agradarle a Dios? Bueno, hay un esfuerzo que hacer. Sí. Más allá de que el Espíritu Santo también nos ayuda, y cuando nosotros nos equivocamos, Él nos dice, como decía vos, ¿no? Llamado de atención, esa luz roja, diciendo, acá hay... Cartelito antivirus. Sí, acá hay algo que estás haciendo mal, Sí. nos avisa. Interesante esa palabra, ¿no? Arrepentimiento, porque se lo puede tomar de otra manera, como uno dice, bueno, sí, me arrepiento de, no sé, ¿Arrepentirme de qué te van a decir? claro, sí que porque me compré unas zapatillas que ahora no me gustan, ¿no? No es de ese arrepentimiento que el Señor nos está hablando, ¿no? Es un arrepentimiento, y vuelvo a decir que siempre la palabra que nos mandaba a decir Jesús siempre era para el pueblo judío, porque dice, arrepentidos, que el reino de Dios se ha acercado. Sí. Ellos conocían los mandatos Claro. de Dios. Ahora nosotros, cuando estamos acá, que no conocemos, capaz que nunca leemos la Biblia, tenemos que informarnos a la palabra de Dios o buscar a alguien que nos guíe. El pueblo judío ya estaba informado qué era el reino de Dios, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuáles eran los mandatos? Porque tampoco vino de algún modo a abolir la ley así, sino que vino para que se cumplan nuestros corazones y no Claro, para- porque para- ahí está muchas veces que pensamos que Cristo vino a romper eso. Y no es que ahora podemos matar, robar, no. Sino que vino a cumplir, pero también la ley la vino a establecer en el corazón, porque Él también busca un... Porque es distinto cuando es una ley dada, si se quiere, una obediencia por amor y por la gracia. Cuando antes era impuesta esos cumplimientos porque o eras apedreado o tirado al barranco o crucificado. Bueno, eso lo hacía el pueblo romano, ¿no? Pero era distinto la obligación al cumplimiento de los estatutos y mandamientos de Dios. Ahora es por amor, porque lo amamos, porque lo reconocemos, como decía, como ese soberano, como ese todo, ¿no? Y lo hacemos por eso y no por otra cosa, ¿no? Por eso dejamos de mentir, dejamos de robar, de hacer tantas cosas, porque nadie nos puso un arma o nos castigó, ¿no es cierto? Y esa es la revelación, ese es el arrepentimiento que el Señor nos llama, ¿no? Sí. Por eso cuando Juan el Bautista vino con un vocabulario mucho más duro, ¿no? Más confrontativo cuando dijo arrepéntanse y bautícense. ¿Por qué? Porque necesitaba la gente recapacitar acerca del comportamiento que ellos tenían en esa sociedad, sabiendo qué era lo que estaba bien y qué era lo que estaba mal. Tenían que arrepentirse de sus pecados, de su forma de vivir y reconocer que por eso cuando venía acercándose Jesús dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Para que ellos puedan entender de que era Él el que iba a traer esa salvación, esa nueva vida a todas esas personas que vivían equivocadamente, ¿no? Y en este tiempo nosotros, más allá de que la gente en sí, ¿no?, nos quiere reconocer a nuestro Señor, lo que hemos
reconocido a Jesús en nuestra vida, los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, sabemos que es lo que está bien, ¿no? Y debemos vivir conforme a lo que dice de las Escrituras. Nosotros tenemos esta guía, este mapa, este manual en el cual nos indica de qué manera nosotros debemos comportarnos en la sociedad. De comportarnos no solamente exteriormente para que la gente no vea el cambio, sino también en la intimidad, ¿no? En nuestro Dios, con nuestro Dios, porque no solamente tratar de, si no seríamos hipócritas, ¿no? Tratar de demostrar a la sociedad algo que no somos. Y algo que no somos. No solamente cuando estemos con personas, sino cuando estemos solos, en nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Pues eso tiene que ver con una relación íntima, constante. Y eso que el Señor conoce nuestro corazón, sabe, ¿no? Él sabe si estamos siendo genuinos o no. Y también que Él nos dice, ¿no? que aquel que lo ve en lo secreto no va a compensar, no va a traer, digamos, en público, ¿no? Y eso es una realidad. No podemos tener doble cara, digamos, ¿no? Ser genuino, buscar de Dios, de obedecerlo en todo tiempo, en todo lugar, no cuando nos ven o no nos ven. Y ese es el arrepentimiento y el cambio que el Señor realmente nos pide, los frutos, como decía, los verdaderos frutos del arrepentimiento. Y la palabra esa de adoradores, ¿no? De espíritu, en verdad tiene que ver con esto también, ¿no? Porque justamente, ¿por qué diría adoradores de verdad? Porque también hay adoradores falsos, ¿no? De mentira. Es decir, que tiene que haber un verdadero adorador, ¿no? En nuestra vida. Que nosotros no seamos simplemente adoradores porque Dios lo demande o porque Dios quiera, sino porque verdaderamente salga de nuestro corazón. Ahí está el versículo que dice de agradarle en todo tiempo, en todo lugar, en cada obrar, como que hacemos, dice que lo hagamos para el Señor. Entonces, que eso es lo que el Señor también demanda, hablando de arrepentimiento, que estos días me trabajaba justamente lo que compartía, ¿no? Que arrepentido que el reino de Dios, y quería embarcar, buenísimo este tema, la palabra arrepentimiento, todo lo que embarca o abarca en una persona o en un nuevo creyente o que tuvo el nuevo nacimiento, ¿qué es lo que demanda, no? Y justamente esto de ser genuino, de ser no solamente de apariencias, en cada palabra, cada pensamiento, cada obrar esté ligado para su gloria, ¿no? Sí. Por eso decía la palabra, decía que de labio le honra, ¿no? Pero su corazón estaba lejos de él. Que no sea esto una relación de expresar algo a través de nuestros labios, comportamiento, claro, exterior, sino que sea algo interior, algo que venga a través de nuestro corazón. Amén. La necesidad que tengamos nosotros continuamente de poder buscarle al Señor, de tener esa, porque Él nos da herramientas, la palabra nos da herramientas para poder sobresalir de esta sociedad, ¿no? Que como bien decíamos, como que la maldad se multiplica, pero también a través del Señor se sobreabunda la gracia, ¿no? Fue interesante saber también que Él da querer como obedecer, ¿no? Y si el Espíritu Santo está en nosotros, toda esa gana ¿cómo sería? De adorarle, de hacerle bien, es inspirada e impulsada por Él. Porque nosotros, porque la carne es débil, nos dice, no, por más que nos esforcemos, no va a ser agradable a los ojos de Él, porque Él es el que pone ese deseo nuestro de orar, de querer leer, de agradarle continuamente, cuando el Espíritu Santo muera en nosotros, y obviamente nosotros le damos ese espacio, ese lugar, que Él opere, ¿no? Mirá, dice una sabiduría que tiene el Espíritu Santo, dice en 1 Corintios 2:7, dice, más hablando sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguna del príncipe de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido nunca había crucificado al Señor de gloria. Amén. Y eso fue la sabiduría que le faltó en ese momento, en ese entonces, cuando lo crucificaron a Cristo. Sí. Amén. Y hoy en día tenemos la oportunidad de poder tener la revelación, pero también la revelación viene a través de una vida en santidad con el Espíritu Santo, de poder tener la comunión con Él, pero también tener ese conocimiento, esa convicción de que Él está siempre con nosotros, porque Él también decide estar con nosotros todos los días de nuestra vida, ¿no? Y es tan, ¿cómo se puede decir? Tan maravilloso poder saber, tener esa seguridad de que no estamos solos, ¿no? Que es como su
palabras decían. Eso, como decían, ¿no? La certeza de la fe, ¿no? Sí. Porque por ahí, como si en todo momento, o cuando pasamos circunstancias que no nos agradan del todo, creemos que Dios no está con nosotros, pero Él ha prometido estar con nosotros, y eso tiene que ver con la fe. Sí. Y muchachos, creo que ya estamos... Está sonando el fondo musical, así que... Sí, ya se empieza acá el show. Creo que hay ensayo, ¿no?, de los jóvenes, gloria a Dios por ello. Felices de que los jóvenes se estén involucrando en esto para contrarrestar un poco lo que comentábamos, ¿no?, que por ahí los jóvenes lo toman como cosas que ya pasaron, que son viejas, que no tienen sentido, pero en realidad ellos, cuando confrontan esto, saben que la palabra es más viva, más fresca y más actualizada imposible, porque le trae a ellos un montón de soluciones, porque es una edad donde por ahí hay cierta incertidumbre, se sienten que no encajan, y el Señor le trae muchas palabras para darle seguridad y certeza, ¿no? Así es. Me gustaría compartir un pasaje ya Sí, para sí. finalizar de este tema. Dice en Isaías 65:17, dice: porque aquí que yo crearé nuevo cielo y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni vendrá el pensamiento. Mas gozaréis y alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y su pueblo gozo. Amén. Esa es la alegría, el gozo que el Señor tiene ahí presto para aquellos que ponen su confianza, ponen su fe, como estábamos hablando hace un momento, de la convicción, ¿no? Convencernos, a pesar de que no podamos ver, pero que tengamos esa certeza de que el Señor está ahí presente para darnos esa paz que hoy necesitamos, ¿verdad? Así es. Así que bueno, Llegamos Hasta al aquí final. hemos llegado Hasta aquí al llegamos. final. Gracias a Gustavo por estar con nosotros aquí. Bueno, yo, para los que están en Facebook, que no me han visto, estamos aquí, ya nos vamos a ir acomodando, Dios mediante, ahora que ya tenemos la activa la radio nuevamente. Así que gracias, Gustavo, nuevamente por estar acá. Gracias, Matías, por un programa más de Impacto de Gloria. Dios mediante, el próximo sábado, 20 horas. Y recuerden que somos CCM, Centro Cristiano Misionero de la ciudad de Santa Elena, ubicado en calle Mariano Moreno y Supremo Entrerriano. Nuestros pastores David Zamudio y Marlí. También aprovechamos el momento para invitarlos mañana a reunión. Así es. Reunión de familia general, a las 18 horas. 18 horas. 18 horas, así que va a estar ministrando la palabra del Señor. Así que los invitamos a aquellos que están escuchando a través del dial 89.1, que creo que va a ser de gran bendición para cada uno de ustedes, no solamente para ustedes, también para su familia, que creo que el Señor tiene algo especial para ustedes. Amén. Así es. Nos despedimos. Bueno, Dios mediante. Hasta el próximo sábado. Chao, chao. Que Dios les bendiga. bendiciones.